Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo que les ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Como siempre, cada semana un tema nuevo. Hoy pensamos que la vida tiene muchas incógnitas. Cada vez que el hombre mira al cielo, se queda asombrado, porque el hombre, a lo largo de la historia, ha estado mirando al cielo. Todo esto le produce un asombro, le produce incluso un desconcierto. No encuentra ninguna explicación al porqué de todo ese funcionamiento tan perfecto que tiene el universo. Incluso se queda asombrado cuando aparecen noticias en los medios de comunicación que se ha conseguido obtener en una nave espacial, en un centro de investigaciones espaciales, una flor. El hombre no sabe explicarlo. Sin embargo, los científicos tienen el problema, porque fuera del hábitat Tierra no se ha encontrado un lugar en donde haya hidrógeno y oxígeno necesario para tener una vida parecida a la nuestra, una vida como la nuestra. Los científicos que salen al espacio y se están planteando un problema vital. ¿Qué hacer para que los astronautas puedan tener comida? ¿Cómo producir, cómo cultivar plantas que les sirva de alimento en esas estaciones espaciales que hay? Este es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es la biología? ¿Cómo es la biología en el espacio? ¿Cómo se da? Incluso cómo se pueden cultivar plantas para que en el futuro la cantidad de astronautas que están sirviendo a la humanidad con su trabajo, con su estímulo, con su investigación, puedan ser alimentados. Para tratar el tema de la biología espacial y el cultivo de las plantas en el espacio, tenemos hoy a un investigador de nivel internacional, a don Javier Medina Díaz, al que le damos la bienvenida por haber estado tan rápido y pronto en acudir y asistir a nuestro programa. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias al programa por permitirme además tener esta tribuna, esta oportunidad de contar y de difundir y de divulgar lo que uno hace, que al fin y al cabo es uno de los objetivos justamente de nuestra profesión. Amigos, don Javier Medina Díaz es doctor en biología, jefe del equipo que trabaja en la investigación sobre el cultivo de las plantas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un hombre que está muy relacionado internacionalmente con este trabajo y que, gracias a su pronta rapidez, queremos que esos medios de comunicación que ustedes están leyendo y recibiendo con noticias como la que les decía anteriormente, él nos dé explicación. ¿Se pueden producir plantas en el espacio? ¿Se pueden cultivar plantas en el espacio? Pues bien, nuestra primera cuestión para don Javier, para nuestro cofrade y amigo Javier, es ¿qué es la biología espacial? Porque esto es una ciencia, no solamente la biología en general, sino la biología ya en el espacio. ¿Qué es? ¿Es distinto? ¿Tiene algo que ver con la exploración espacial? ¿Cómo podemos aclarar a nuestros telespectadores esta idea?
La biología espacial es una rama de la biología, es una forma de hacer biología en un contexto ambiental, en un entorno ambiental distinto del que normalmente la biología se produce y se estudia, que es la Tierra. La biología espacial realmente, si analizamos los objetivos que persigue, encontraríamos dos objetivos fundamentales. Por una parte, se trataría de esos dos objetivos responden a dos anhelos del ser humano. Lo has marcado, has encuadrado el tema maravillosamente bien, Andrés, en tu introducción, porque efectivamente es mirar al espacio, mirar hacia arriba, preguntarse qué hay ahí y preguntarse además una cosa más, ¿y si yo voy allí, qué pasa? Pues esa pregunta es la que trata un poco de responder la biología espacial y hay, digamos, dos cuestiones de importancia fundamental. Por una parte, desde el punto de vista de los organismos vivos de la Tierra, ¿qué pasa si un organismo vivo de la Tierra, y el paradigma de todos esos organismos vivos es el propio ser humano, sale de la Tierra y se coloca en uno de esos cuerpos celestes, de esos planetas, de esos satélites, o viaja a través del espacio en una nave? ¿Qué pasa con ese ser vivo? ¿Cómo se afectan sus mecanismos fisiológicos, sus funciones vitales? ¿Es capaz de sobrevivir? ¿Es capaz de reproducirse? ¿Cómo? ¿De la misma manera que en la Tierra o de manera distinta? Todo ese conjunto forma parte de uno de los grandes objetivos de la biología espacial. Pero hay otro no menos importante, que responde a una pregunta fundamental del ser humano. ¿Estamos solos en el universo? Ese universo tan gigantesco, tan enorme, del que no encontramos fin, tiene como elementos de lo que nosotros llamamos vida e incluso vida inteligente solamente a los seres humanos que colonizan la Tierra. Pues el descubrir la existencia de posibles seres vivos fuera del planeta Tierra es otro de los objetivos fundamentales de la biología espacial. Mis investigaciones van fundamentalmente en el sentido de la primera parte. La segunda tiene también una importancia absolutamente extraordinaria, pero digamos yo soy menos experto. En lo que vamos a hablar hoy y en lo que vamos a comentar, nos vamos a centrar sobre todo en responder a la primera de las preguntas. Hay en la investigación, en cualquier investigación, siempre muchas incógnitas. Poco a poco se van, en ese planteamiento que has hecho, se van consiguiendo conocer alguna. No digo algunas, no me atrevo a decirlo en plural, porque aunque el trabajo es difícil, es muy difícil, pero se va consiguiendo algo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los problemas? No sé, todo ese tipo de acciones diarias que hace el investigador que intenta, como tú dices, pues conocer un poco el espacio. ¿Cuáles son los problemas que se encuentra? Lo primero que tiene que darse cuenta el investigador que pretende hacer cosas de estas es el medio ambiente en el que se va a encontrar y las diferencias del medio ambiente espacial respecto de las del medio ambiente terrestre. En la Tierra estamos bastante acostumbrados y bueno, pues desarrollamos las técnicas de investigación pues para hacer frente a los distintos tipos. Por ejemplo, la investigación con plantas hoy día en la Tierra pretende responder a los cambios ambientales terrestres, es decir, qué pasa si colocamos plantas cuando hay menos agua, cuando hay temperaturas más elevadas, cuando hay más frío, cuando hay... Pero son siempre, digamos, condiciones ambientales no óptimas en algunos casos, pero siempre a las que estamos más o menos acostumbrados. En el espacio lo tremendo es que nos encontramos de salida. El medio, el punto de partida son unas condiciones ambientales radicalmente distintas de la Tierra. La temperatura no tiene absolutamente nada que ver, la temperatura es incompatible con la vida. En cuanto salimos un poquito más arriba de la atmósfera, bueno, de hecho en los aviones, en el exterior de un avión ya hay temperaturas incompatibles con la vida. No te digo más si nos vamos más allá. Las radiaciones. La cantidad de radiaciones en cuanto salimos fuera de la atmósfera nos cargarían, nos destruirían completamente la vida. La composición de la atmósfera, el oxígeno deja de estar presente pocos kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, etcétera. Es decir, pero esas son las condiciones ambientales. Frente a esas condiciones ambientales, muchas de ellas podemos, bueno, en la nave espacial se prepara
justamente para defender al ser vivo que va dentro, ya digo, esencialmente el ser humano, y luego todos los organismos vivos de experimentación, a defenderle frente a esas condiciones ambientales. Se le coloca temperatura adecuada, atmósfera adecuada, presión, escudo contra la radiación, etc. Pero hay un componente ambiental frente al cual no se puede luchar, no se puede combatir, y es la ausencia de gravedad. La ausencia de gravedad es el componente ambiental más definitorio del medio ambiente espacial. ¿Y qué papel desempeña esta fuerza de gravedad en general en los seres vivos? Porque yo ahora, después te voy a hacer una pregunta, te adelanto. Una planta tiene siempre una tendencia a ir hacia el interior. La raíz hacia el interior. Claro. Pero ese fenómeno, esa búsqueda de la luz es negativa en el exterior. Pero bien, ¿cómo influye la gravedad entonces en el ser humano, en los seres vivos, en la Tierra y fuera de la Tierra, ¿no? Claro, la gravedad es un factor ambiental del cual no somos conscientes, porque curiosamente a lo largo de la evolución biológica han cambiado muchísimos factores ambientales. Ha cambiado la temperatura, ha cambiado los niveles de radiación en la propia Tierra, ¿verdad? Han cambiado la propia composición de la atmósfera. En algunos momentos ha habido más CO2, en otros momentos la cantidad de oxígeno ha sido más grande, el vapor de agua, etcétera. Montones de componentes ambientales han ido cambiando a lo largo de la evolución, de tal manera que la propia evolución biológica consiste precisamente en que los seres vivos han encontrado estrategias de adaptación. Estrategias de adaptación y de supervivencia a esas condiciones ambientales cambiantes. La gravedad es el único factor ambiental que ha permanecido constante en la Tierra desde que la Tierra se formó hasta nuestros días. Y la aceleración de la gravedad en la Tierra es la misma hoy día que fue hace 5.000 millones de años, cuando se formó la Tierra. De manera que toda la evolución geológica, la formación de las montañas, la formación de los continentes y de los mares, y toda la evolución biológica ha ocurrido en presencia constante de ese vector gravedad. Yo digo que ser conscientes de la gravedad es como aquel que descubrió a los 80 años que toda la vida había estado hablando en prosa. Era obvio, ¿verdad? Era obvio. Pero se dio cuenta, anda, fíjate, si yo llevo toda la vida hablando en prosa, pues estar en presencia de la gravedad es algo parecido. El concepto arriba y abajo, por ejemplo, que es un concepto que nosotros consideramos obvio, absolutamente obvio, pues es un concepto que si no hubiera gravedad no existiría. Y de hecho, los astronautas lo primero que te cuentan cuando vuelven de su adaptación al medio de la Estación Espacial Internacional es que el acostumbrarse a un medio sin arriba y abajo es impresionante, es horroroso. Es horroroso. Un astronauta italiano el año pasado nos contaba en un seminario al que asistí experiencias personales. Decía, ¿dónde duermes? Aquí, aquí, aquí o aquí. Y claro, la primera tendencia es aquí. Uno pretende dormir en el suelo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿dónde pones la cama? La pones aquí. El peor sitio de todos. El peor sitio de todos. No existe el arriba al abajo. No existe. Y de hecho, el mejor sitio donde dormir es ahí arriba. Ahí arriba, por llamarlo de alguna manera, es decir, en la Estación Espacial Internacional tienen que tener referencias visuales, porque como seres humanos acostumbrados justamente en nuestra naturaleza a tener un arriba y un abajo, nos volveríamos locos, de hecho se medio vuelven locos por no tener esa referencia de arriba y abajo. Eso desde el punto de vista, digamos, de la psicología y de los seres humanos. Desde el punto de vista de la biología, la gravedad es responsable de montones de procesos. La física de la Tierra está basada en la gravedad, está basada en que hay cosas que sedimentan, en que hay cosas que tienen que vencer fuerzas para subir o para bajar. Todo ese tipo de cosas que son fenómenos que entendemos muy bien, pero que tienen un componente físico de una complejidad extrema. Bueno, pues todo eso está basado en la gravedad. Y por tanto, las reacciones químicas que soportan la vida están basadas en la gravedad. Y ya, yendo concretamente a los seres vivos, pues si nuestro sistema circulatorio funciona de la manera que funciona, es porque tenemos que subir sangre desde las piernas hasta el corazón, en contra de la gravedad. Si nuestro sistema inmune funciona como funciona, es porque las reacciones químicas entre los antígenos y los anticuerpos funcionan de esa manera. Y si las plantas crecen de esa manera, es porque la raíz crece con lo que se llama un gravitropismo positivo, es decir, en dirección positiva del vector gravedad, y eso es muy bueno, porque en dirección positiva del vector gravedad es donde están las cosas que la raíz come, es donde está el agua, donde están los nutrientes, etc. Y si las hojas crecen en contra del vector gravedad, es también muy bueno, porque allí arriba, en contra del vector gravedad, está el sol, de donde toman la fotosíntesis. Es decir,
ese fototropismo negativo que tienen las plantas es debido a esto. Es debido a eso, efectivamente. El fototropismo, Sí. el fototropismo es otra cosa, íntimamente, vamos a ver, las plantas crecen de acuerdo con tropismos en general, que son, digamos, fuerzas que guían su crecimiento. El más importante de todos es el gravitropismo, el tropismo dirigido por el vector gravedad, el que determina el arriba y el Sí, abajo. Y asociado a él está el fototropismo porque el Sol, la presencia del Sol en la Tierra, que en la Tierra concretamente coincide con el vector gravedad contrario, es el arriba, el Sol siempre está arriba, ¿verdad? Y Sí, esto es un concepto gravitatorio. Bueno, pues eso es otro tropismo, otro factor que guía el crecimiento de las plantas. Pero el fundamental en este sentido es el gravitropismo y ese es el que no está presente en el espacio. Ese es el que no está presente en el espacio. Las plantas tienen que acostumbrarse a crecer en el espacio sin gravitropismo, sin referencia de un vector gravedad. Y eso, pues eso es como desorientarse. Es decir, eso es como un ser humano que está acostumbrado toda su vida a decir, mira, la comida tú la tienes que encontrar allí. Y en un determinado momento ese allí no existe, amigo. Y dice, ¿y dónde está la comida? Me tendrás que dar otro tipo de guías, porque si no, no soy capaz de encontrar la comida. Porque ese allí, que en la Tierra se lo determina la gravedad, ahí no está. Y eso es el tinglao que se monta, claro. Y eso es lo que estamos investigando, Andrés. Javier, vamos a situarnos en una estación espacial. ¿Qué es una estación espacial? Porque nos llegan imágenes, fotografías, todo muy bonito, mira qué bien, ¿eh? Incluso vemos que dan pequeños saltitos los astronautas, pero ¿qué es auténticamente una estación? Ese habitáculo Sí. allá lanzado al espacio. Pues la estación espacial, una estación espacial, un vehículo espacial en general y la Estación Espacial Internacional en concreto, pues es esencialmente dos cosas. Es una casa para los astronautas, es un sitio donde vivir, donde mandar seres humanos a que vivan fuera de la Tierra y bueno, y es un laboratorio de investigación. Es un laboratorio de investigación porque el objetivo fundamental de mandar astronautas al espacio, hoy por hoy, vamos a ver, el objetivo final es que los astronautas sean capaces de llegar a sitios donde no han llegado hasta ahora, es decir, es llegar a otros planetas, llegar a Marte, de nuevo, fue llegar en su momento llegar a la Luna, hoy sería posiblemente volver a Marte y a donde, bueno, Dios dirá, ¿no? Mientras tanto, tienen que ir adaptándose, tienen que ir estudiándose ese tipo de cosas y, por tanto, la posibilidad de poder llegar hasta allí depende de hacer investigación, depende de hacer ciencia, depende de adquirir conocimientos, por tanto, hay que hacer ciencia. El objetivo fundamental de los astronautas ahí fuera, aparte de, bueno, de adaptarse, pero es que adaptarse es justamente conocer científicamente qué les pasa y por tanto es hacer ciencia. De manera que la estación espacial es dos cosas, es una casa y es un laboratorio de investigación. Bueno, asociado a eso es más cosas, claro, asociado a eso es un observatorio terrestre, es una magnífica torre de observación sobre la Tierra, desde donde se ven pues los movimientos de las masas nubosas, donde se prevén desastres, donde se observan, entre otras cosas maravillosas perspectivas y maravillosas imágenes. Los astronautas vienen todos, no hay astronauta que no te cuente que ha traído, yo qué sé, 20.000 fotos, 30.000 fotos, que se pasa el día. Lo primero que les pusieron es un elemento en la estación que llaman la cúpula, y la cúpula es un observatorio, es decir, es una ventana. Porque el astronauta se pasa las horas, no digo las horas muertas, pero tampoco puede pasarse las horas muertas en una agenda, pero la observación de la Tierra es algo absolutamente maravilloso. Entonces es también un observatorio sensacional. Es también un elemento de divulgación científica. La estación espacial es una magnífica herramienta para enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en general al público, las bondades y las maravillas que supone el utilizar la ciencia para conocer cosas. Todo eso es la estación. Esencialmente, vuelvo a repetir, es una casa y es un laboratorio de investigación, que pretende además poder hacer investigaciones allí arriba al mismo nivel y con las mismas, capacidades o posibilidades, con las mismas herramientas que se hacen en los laboratorios terrestres, lo cual no es ni muchísimo menos fácil. Es muy difícil y muy caro. Y si seguimos en ese gran observatorio, porque ya hay algunos que se han puesto en la fila para salir al espacio. Digo algunos potentes económicamente. Pero bueno, si realmente se transmite todo ese cúmulo de investigaciones, de descubrimientos, de asombros
porque estarán asombrados continuamente, si se transmite a la humanidad para que también nos asombremos aquí abajo, pues somos participantes, ¿no? Claro, De naturalmente, ese debemos asombro serlo. general. Debemos serlo. Bueno, lo primero de todo, somos los que lo pagamos. Sí. De manera que, digamos, como ciudadanos, contribuyentes, evidentemente, todo eso es cierto. Es decir, toda la aventura espacial, toda la exploración espacial, en todos los sentidos, hoy día está siendo solamente financiada con fondos públicos, en todos los países del mundo. La NASA, la Agencia Espacial Europea, con todas las agencias nacionales de los diferentes países, la agencia japonesa, la agencia rusa, son todas agencias estatales, de manera que es el contribuyente humano de todos los países del mundo el que está pagando. Por tanto, tiene derecho a conocer, tiene derecho a beneficiarse, tiene derecho también a disfrutar de lo que se consigue en los avances y en los resultados de la exploración espacial. Y por supuesto, a saber, a saber. Y a beneficiarse en su progreso, que eso es también importantísimo. Hay un tema que yo creo que es interesante, porque viendo esa capacidad de soportar que tiene el astronauta, debe ser una persona físicamente bien dotado, bien preparado, psíquicamente con una alta autoestima, controlado en todas sus reacciones, un hombre que no tenga que ir al psiquiatra ni al psicólogo. Ya, efectivamente. Y no tendrá, por supuesto, ni angustia, ni ansiedad, un hombre bien dotado. Todo eso yo pienso que es como ese gran libro abierto que va haciendo posible cómo vive físicamente el hombre en el espacio. Alguna repercusión debe tener en la salud del hombre, ¿no? Pues o por lo menos en el estudio de esa problemática clínica o médica. Sí. Es muy interesante tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista, digamos, médico, clínico, fisiológico, digamos, en cuanto a funciones vitales del ser humano. El ser humano, evidentemente, como es al final el primer protagonista de toda esta aventura, es decir, todo lo que hacemos con las plantas y todo lo que hacemos, tanto en la Tierra como en el espacio, evidentemente está dirigido a satisfacer necesidades del ser humano. Es decir, esto no tiene vuelta de hoja. Y seguramente en un programa como este y en una televisión y en nuestros días es muy importante dar este mensaje. Es decir, oiga, el ser humano es el protagonista de la vida. El ser humano es el principal protagonista de la vida. Es decir, todos los animales, todas las plantas, todos los medios están puestos por Dios, porque estamos en un canal confesional y en un canal religioso, están puestos por Dios al servicio del ser humano. Es decir, ese creced y multiplicaos y dominad la tierra y sometedla, del Génesis, esa frase del Génesis hay hoy día que reivindicarla, y yo la reivindico desde un punto de vista científico y desde una profesión científica. Dicho esto, pues efectivamente el protagonista de la aventura espacial evidentemente es el ser humano, y todo lo demás está puesto a su servicio. Por tanto, el primer protagonista de la investigación es el hombre, como objeto de estudio y como objeto de experimentación. Desde el punto de vista psicológico es importantísimo, y yo también te voy a contar una anécdota de un congreso. Habló en un congreso al que yo asistía el representante de la Agencia Espacial Canadiense sobre los programas estatales de investigación espacial canadiense. Y saca el tío la primera foto, la primera diapositiva de su presentación, y son Caín y Abel. Pero bueno, ya santo, ¿de qué saca este hombre Caín y Abel? Y dice, el objeto de la Agencia Espacial Canadiense es evitar que en la estación, que en los vehículos espaciales ocurra esto. Es tremendo, eso es muy importante, Andrés, es muy importante, porque habla de la extrema presión y la extrema dificultad a la que el ser humano se somete cuando viaja al espacio, tanto desde un punto de vista psicológico, o sea, el confinamiento, la claustrofobia, es tremenda. Es decir, hoy están el límite de permanencia en el espacio del ser humano por motivos físicos y por motivos psicológicos, en este momento está en 6 meses, el estándar de permanencia pero empieza a haber problemas, es decir, hay que controlar eso muy bien, y hay que preparar muy bien al astronauta desde ese punto de vista. Pero luego, desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista funcional, pues efectivamente hay problemas muy importantes, y hay problemas muy importantes que hoy día se conocen muy bien, que afectan a la pérdida de masa muscular, a la pérdida de masa ósea, a los problemas circulatorios, a los problemas del sistema cardiovascular y al sistema inmune.
las infecciones, a las defensas, a todo este tipo de problemas relacionados con digamos, con la defensa frente a agresiones de agentes externos. Esos, al menos esos sistemas están siendo estudiados muy en profundidad, y hay que decir también, y es muy importante saber, que las investigaciones que se están llevando a cabo en la Estación Espacial Internacional sobre estos problemas están resultando en beneficios enormes para el progreso en la Tierra de la lucha contra este tipo de enfermedades. Concretamente, por ejemplo, se conoce que el astronauta en los 6 meses de permanencia en la Estación Espacial Internacional sufre una degradación de su masa ósea, de su esqueleto, similar a la que sucede concretamente en las mujeres, también en los hombres, pero fundamentalmente en las mujeres, en la edad mayor, en la tercera edad, lo que se llama la osteoporosis. El proceso de osteoporosis que sufre un astronauta durante su permanencia durante 6 meses en la Estación Espacial Internacional es muy similar al de una señora posmenopáusica en sus problemas. De manera que la forma que se está desarrollando, que se está estudiando... Claro, la ventaja del astronauta es que cuando baja a la Tierra, como es un hombre joven y como es un hombre atleta y está muy bien tratado y muy bien cuidado, en 4 o 5 meses vuelve otra vez a recuperar sus huesos. Pero, por ejemplo, la influencia del ejercicio, el desarrollo de medicamentos específicos para vencer ese tipo de problemas, la propia investigación sobre el funcionamiento de los huesos y sobre el mecanismo que no se conoce todavía muy bien, por qué exactamente los huesos se descalcifican, los huesos, la estructura, la trabécula interna de la red del hueso se degrada. Todo ese tipo de cosas se están estudiando a gran nivel en los astronautas, y el astronauta es un objeto de experimentación extraordinario, fantástico, para poder tener avances en ese sentido. De manera que, bueno, ese es un retorno. Siempre las agencias espaciales tienen en cuenta este tipo de problemas, es decir, cómo aquello nos beneficia. Hay una serie de congresos que organiza la Agencia Espacial Europea de biólogos en el espacio, que se llaman La vida en el espacio para la vida en la Tierra. Eso es un congreso siempre con este tipo de referente, es decir, vamos a beneficiarnos no solamente a largo plazo, haciendo posible, digamos, la respuesta a estas grandes preguntas del ser humano, sino también vamos a beneficiarnos en el corto plazo, vamos a traernos retornos industriales, retornos médicos, retornos de otro tipo, retornos agrícolas, por ejemplo, para mejorar nuestra vida en la Tierra. Javier, llegamos a la mitad de nuestro programa. La segunda parte, yo te voy a preguntar mucho sobre el cultivo de las plantas. Claro, no hemos entrado todavía. Pero es nuestra segunda parte. Bien, hacemos una pequeña pausa. Amigos, después de este descanso, continuaremos con ustedes hablando del cultivo de las plantas en el espacio. Vuelvan, no se marchen. Muchas gracias. Bien. Esto lo entiende todo el mundo. Yo creo Javier. que esa es un poco la idea que yo estoy queriendo hacer. Lo entiende Andrés, todo el mundo. Que sea una conversación que yo te lo esté contando. Estamos charlando sobre el tema, y esa es un poco, yo creo, la idea que... Cuando queráis, Paco. Vale, pues vamos. Espera un poquito. Me han quitado. Así. Seguimos, amigos, en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos lanzados al espacio. Y nos está lanzando el doctor don Javier Medina Díaz, jefe del equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que trabajan sobre el cultivo de las plantas en el espacio. Y por ahí va a ir nuestra pregunta. Yo quiero aprovechar todos los minutos porque tengo mucho que preguntarle y que decirle. Javier, estamos en el cultivo de las plantas en el espacio. Ese es tu auténtico trabajo auténtico tema de diario.
Claro, diríamos, un gran agricultor del espacio, diría alguien, pero qué bonito poder Pero decir. que la verdad es que tampoco, que nadie me imagine con el azadón y con el pañuelito de los cuatro, ¿verdad? Pero Muy bien, vamos, pero ¿cómo es tu trabajo? ¿Para qué vamos a ver. sirve? Sí, ¿Cómo funcionáis? Porque sois un equipo sí. en España. Y además un equipo multinacional, es Sí. decir, esto es el resultado de colaboración internacional, primero a nivel europeo y luego además a nivel también transoceánico, es decir, trabajamos en un proyecto conjunto con la NASA, con investigadores norteamericanos en un proyecto, ya digo, de dimensión transoceánica. El objetivo del trabajo realmente consiste en responder también a esta necesidad del astronauta de que tiene que comer, de que tiene que comer. Y para comer, es decir, hoy día los astronautas en la Estación Espacial Internacional comen porque cada mes o cada mes y medio llega una nave que se acopla a la estación y les lleva comida liofilizada, les lleva unas bolsitas de comida seca, en fin, bueno, ellos la piden más o menos a la carta, que les gusta y no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, normalmente es de las cosas que los astronautas también, aparte de todas estas, más se quejan, ¿no? De tener que comer esa comida liofilizada. Pero evidentemente la presencia del astronauta vaya un poquito más allá de la mera estación espacial que está orbitando la Tierra a 300 kilómetros o 350 kilómetros de distancia, no va a ser posible el llevar esas naves de reaprovisionamiento. De manera que un requerimiento absolutamente imprescindible de la exploración espacial es el desarrollo de lo que se llaman, y esta palabra es la clave, sistemas de soporte vital. Sistemas de soporte vital, que no solamente tienen que solucionar el problema de la comida, sino también el problema de los residuos. Y no solamente el problema de la comida, digamos, de la comida física, de la comida de las plantas y quiero decir, de los guisos y de ese tipo de cosas, sino también tienen que ser capaces de proporcionar oxígeno, de proporcionar vapor de agua, de proporcionar, es decir, elementos vitales. Para eso, bueno, esos son proyectos de investigación enormemente complejos, que normalmente el abordaje que se tiene es fijarse cómo funcionan esas cosas en la Tierra y tratar de reproducirlas. Es decir, se cogen ecosistemas simples, que los ecosistemas en la Tierra, es decir, los ecosistemas son, digamos, los conjuntos de seres vivos mutuamente interdependientes. Uno se come al otro, el otro se come al siguiente y el siguiente produce residuos que son a su vez metabolizados por otro. El conjunto de seres vivos que de una manera interdependiente es capaz de subsistir, todos en conjunto, eso es un ecosistema, eso es lo que se trata de reproducir como un sistema de soporte vital, en el cual el vértice de la pirámide sea precisamente el ser humano. Entonces las plantas forman parte esencial de esos sistemas de soporte vital. ¿Por qué? Pues las plantas son los únicos seres vivos capaces de producir oxígeno, elemento absolutamente fundamental. Las plantas producen vitaminas y son como elemento nutritivo, como comida, pues aportan una serie de sustancias absolutamente de importancia capital y además insustituibles. Y las plantas son capaces además de llevarse CO2, y el CO2 es un producto, es un subproducto que hay que... Entonces, en ese contexto de proporcionar plantas como sistema de soporte vital está donde se inserta nuestra investigación. Y entonces ahí el reto es, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿cómo se comportan las plantas? ¿Son capaces las plantas de ser cultivadas de la misma manera que en la Tierra o de manera distinta? ¿Qué les tenemos que poner? ¿Qué referencias le tenemos que poner para que crezcan? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se alteran los sistemas? Bueno, pues eso es. Es decir, En eso es en lo que estamos. se envían, yo voy a decir un término que no sé si es el adecuado, unos contenedores, eran muy pequeños, contenedores porque es donde se envía lo que es una semilla o lo que es la comida que decías, sí, una semilla. Pero esa semilla ha de tener unas condiciones. ¿Cómo se aportan esas condiciones? Sí. Empezando, en la primera parte habías hablado de la gravedad, la influencia de la gravedad en las plantas. Yo mirando algunos dibujos, porque tú has enviado muchos dibujos, nos has aportado un gran material, y me llamó mucho la atención porque una pequeña plantita pues tenía la raíz con
en una forma curva. Sí. Todo esto en vuestro trabajo, ¿cómo? Eso es justamente... ¿Qué hacéis? Vamos a ver. El abordaje experimental de este problema puede ser hecho de dos maneras y de hecho históricamente se ha realizado y se sigue realizando de dos maneras. Digamos, a lo bruto o poquito a poco, para que nos entienda todo el mundo. La primera tentación, que todavía la seguimos teniendo, es decir, y luego hablaremos un poquito más de ello, es directamente decir, pues mira, si lo que se trata es de cultivar plantas en el espacio, pues vamos a cultivar plantas en el espacio, es decir, directamente, por las buenas, a lo bruto, es decir, cogemos una semilla, ponemos un tiesto, plantamos la semilla, la mandamos a la estación espacial y a ver qué pasa. Eso es una manera de trabajar. Claro, eso históricamente ha conducido a unos fracasos espectaculares, enormes, porque claro, si la cosa sale bien, pues mira qué bien, pero si la cosa sale mal, ¿por qué sale mal? Entonces, claro, la cuestión es, vamos a trabajar como científicos. Y trabajar como científicos supone pretender conocer por qué suceden las cosas. Es decir, nosotros sabemos que en el espacio hay un medio ambiente muy distinto desde la Tierra, y la pregunta fundamental desde nuestra perspectiva de científicos es cómo ese medio ambiente distinto del de la Tierra influye en los procesos biológicos, pero en los procesos biológicos uno por uno, es decir, cómo influye en la división de las células, cómo influye en la nutrición de las células, cómo influye en la diferenciación de las células, en que una célula que sirve para todo se transforme en una célula que solo sirve para hacer una determinada función, cómo el medio ambiente influye en el crecimiento tanto de las células como de las plantas, cómo influye en la expresión de los genes, cómo influye en todos los procesos que nosotros hoy, poquito a poco, vamos conociendo cada vez más de cómo funciona la vida. Y de eso se trata. Esa investigación, evidentemente, es mucho más lenta, esa investigación es mucho más tediosa, esa investigación conduce seguramente a muchos fracasos, porque luego después, una vez que conozcamos cómo se altera, tenemos que saber cómo se vence esa alteración. Si nosotros queremos que esa planta finalmente sea capaz de crecer y de reproducirse y de ser una planta comestible, parecida a la planta de la tierra, tenemos que saber cómo la planta, si es capaz y cómo es capaz de vencer los problemas a los que se enfrenta. Y esa es la complejidad de nuestra investigación. Concretamente, en el caso nuestro, nosotros estamos investigando un proceso concreto que ocurre en el extremo, fíjate, en el extremo de la raíz de las plantas, en un tejido que se llama el tejido meristemático. Es un tejido que está compuesto por células que no están diferenciadas y que están continuamente dividiéndose. De la división de esas células de la punta de la raíz depende todo el programa de desarrollo de la planta. Esas son el equivalente vegetal de lo que se llaman, que seguramente muchos de nuestros espectadores habrán oído hablar de esta palabra, las células madre. Las células madre, que son las células capaces de originar los tejidos, las células capaces de diferenciarse. Las plantas tienen esa capacidad de tener a lo largo de toda su vida células madre, siempre tienen células madre, y son esas células meristemáticas, que están en la punta de la raíz. Esas células son las que dan el desarrollo de la planta. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Qué les pasa en ausencia de gravedad a esas células meristemáticas y, por tanto, cómo se condiciona el desarrollo de la planta? Javier, yo animo a nuestros telespectadores, el que pueda, que entre en internet, ponga tu nombre y yo lo hice. Yo lo hice y me encontré que vuestro trabajo, fundamentalmente con tu nombre, eres el jefe del equipo, por supuesto, el que da voz al equipo, y había algo así como 10 cuestiones fundamentales en vuestro trabajo que analizaban esa exposición que tú has hecho anteriormente. ¿Está concreto bien lo que digo? Sí, bueno, te refieres a la página del Centro de Investigaciones Biológicas, sí, la que tenemos en la página que había de mi centro de investigación. En donde trabajabais vosotros. Porque hay, vamos a ver, las investigaciones nuestras en Internet se pueden ver, por una parte, en la página web de mi centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se llama el Centro de Investigaciones Biológicas, es el centro donde yo concretamente tengo mi laboratorio, y entonces ahí tenemos una página web, es el CIB, el Centro de Investigaciones Biológicas, y ahí tenemos una página web donde se describen someramente las investigaciones que nosotros hacemos. Pero también, si se entra, por ejemplo, en la página web de la Agencia Espacial Europea, y se pone Medina y Plantas, está en inglés, claro, Medina and Plants,
pues ahí hay bueno, pues unas explicaciones del trabajo nuestro, hay una entrevista también conmigo y hay algunas cosas, y incluso en la NASA, como estamos trabajando en conjunto con la NASA, pues el proyecto que nosotros estamos ahora mismo haciendo, que se llama Seedling Growth, crecimiento de plántulas, Seedling Growth, pues poniendo esa frase, pues también sale en la NASA. Yo es que te quería preguntar dos cosas que acabas de decirme. Yo buscando, porque me gusta buscar, y yo soy un aspirante a investigador de casi todo. Bueno. Bien, y me encontré 10 cuestiones donde aparecen esto que te voy a decir. En vuestro trabajo, diferencias en el crecimiento, alteraciones celulares, efecto de las radiaciones, cambio de sensibilidad, más agua y fertilizantes. Pero es que me llamó mucho la atención cuando leo, digo, el riego. El riego, eso una cuestión. Y otra, tú hablas de plántulas. ¿Qué significa eso? La plántula es el primer estado del crecimiento de una planta, es decir, realmente, en sentido estricto, el primer estado es la semilla. Y la plántula es lo que sale de la germinación de la semilla. La primera, la plantita, plántula es plantita, ¿verdad? O sea, sí. Pues ese primer esbozo de planta que surge cuando la semilla se abre, y la primera raíz emerge y las primeras hojitas se forman, eso es la plántula, que es el primer estado, es donde se pueden... es algo así parecido como el embrión humano, pues algo parecido, es decir, donde tú puedes reconocer ya ahí los elementos constituyentes, los elementos anatómicos constituyentes del organismo adulto. En el caso de la planta, pues efectivamente hay una raíz, hay un pequeño tallo y hay unas primeras hojas. Esos son justamente esas primeras etapas del desarrollo que son absolutamente esenciales ahí está, digamos. En todos los seres vivos sucede lo mismo, es decir, en las etapas embrionarias son absolutamente decisivas para constituir el ser vivo adulto. Pues eso también sucede en las plantas, es decir, y eso es lo que nosotros estamos estudiando, porque las alteraciones que suceden ahí, fíjate que la ausencia de gravedad es un estímulo ambiental, como decíamos antes, del que el ser vivo, la planta en concreto en este caso, no tiene constancia, no tiene noticia, no sabe cómo defenderse, no se ha encontrado nunca en presencia o en ausencia de ese factor ambiental. Bueno, pues el momento absolutamente decisivo es justamente ese, el momento plántula, el primer momento en el que la planta aparece, surge de la germinación de la semilla, se encuentra con esa componente ambiental que no conoce, le recibe, le percibe y tiene que responder frente a él. Esa respuesta es absolutamente decisiva, porque de que esa respuesta sea una o sea otra, dependerá que la planta sea capaz de sobrevivir, de desarrollarse o se muera. Por hablar con un sentido casi de ignorante, resultados de vuestro trabajo vais consiguiendo, se van alcanzando. Porque también el investigador de vez en cuando necesita una inyección de optimismo. Nosotros, a ver, el primer experimento espacial del que yo tuve el gran placer de participar fue la misión Cervantes. La misión Cervantes fue una iniciativa española, enmarcada, por supuesto, dentro de nuestra participación en la Agencia Espacial Europea, pero fue una iniciativa española que tuvo lugar en 2003, y fue una estancia del astronauta español Pedro Duque en la Estación Espacial Internacional para desarrollar un programa de experimentos científicos durante 10 días, no solamente españoles, es decir, hubo concretamente, me parece que fueron 4 experimentos españoles, de los cuales fueron 2 de biología, uno del profesor Roberto Marco y otro mío, había otro de cristalización de proteínas y otro experimento de física, de mecánica de fluidos, llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Madrid. Y luego otra serie de experimentos de otros laboratorios europeos, porque ya digo que la misión se enmarcaba dentro de la participación española en la Agencia Espacial Europea. Pues en ese experimento, en ese primer experimento que yo tuve, ya digo, la oportunidad de realizar en la Estación Espacial, encontramos un hallazgo científicamente muy relevante, y era que esas células meristemáticas, esas células madre que están situadas en la punta de la raíz de las que depende el desarrollo posterior, tenían alterada una función esencial.
tenían alterada lo que se llama la competencia meristemática, es decir, esas células están continuamente dividiéndose y para dividirse tienen que crecer. Dividirse, crecer, dividirse, crecer. Y entonces forman ese conjunto de células madre que luego dan lugar a las células diferenciadas que se desarrollan. Bueno, pues el ritmo división-crecimiento, que es la característica esencial de esas células, se altera en ausencia de gravedad. Y eso es muy importante, eso puede comprometer el desarrollo de la planta en el futuro. Y justamente ahora mismo, en los experimentos que estamos realizando, estamos profundizando en ese tipo de alteraciones, a ver exactamente los mecanismos moleculares de eso, de esa conexión entre el crecimiento y la división, concretamente a nivel muy fino, a nivel de expresión de genes, qué es lo que está efectivamente alterado. Eso lleva, según yo estoy preguntándote, Javier, haciendo un gran esfuerzo porque hay que seguir en otro concepto las cuestiones y las preguntas. Pero viene una ya. Se inicia el proceso, pero se llega a completar todo el ciclo vital de una planta en el espacio, en esos experimentos que estáis haciendo. ¿Se completa? Nosotros no hemos llegado a completarlo, porque no es nuestro objetivo. El objetivo de nuestra investigación es justamente estudiar ese estado de desarrollo concreto, lo que sucede ahí, y entonces nosotros no pasamos más allá. Es decir, concretamente las cámaras de cultivo de las plantas que nosotros tenemos para realizar los experimentos no permiten mantener más allá de plántulas de 6 días de vida. Es decir, se mandan el desarrollo del experimento consiste en mandar semillas a la Estación Espacial Internacional en unas cámaras de cultivo. Esas semillas en un determinado momento el astronauta las hidrata, las riega, las aporta agua. Que yo te preguntaba las antes. aporta agua, efectivamente, las aporta agua. Entonces, con ese agua que las aporta, la semilla germina. Sí. Y la semilla germina ya en el espacio, ya en condiciones de ausencia de gravedad. A la semilla se la proporciona temperatura constante, se la proporciona una fuente de luz, se le proporciona atmósfera necesaria para desarrollar, es decir, se la proporciona, digamos, todo lo que necesita, excepto, evidentemente, la gravedad. E incluso también, porque junto al experimento espacial que se lleva a cabo en ausencia de gravedad, hay un experimento paralelo en una centrífuga que está continuamente rotando, justamente y está proporcionando al material que está ahí dentro una gravedad comparable a la de la Tierra. Pero ese es el control, ese no es el experimento, eso es lo que luego vamos a comparar, el resultado que tenemos en ausencia de gravedad con el resultado que tenemos en la gravedad de la Tierra. Bueno, pues entonces la semilla, como digo, germina, se abre, se comienza a desarrollar la plántula, se le proporcionan las condiciones de crecimiento adecuadas y la plántula se desarrolla durante 6 días. Durante esos 6 días vamos fotografiándola, vamos viendo pasito a pasito cómo va creciendo esa raíz, cómo van emergiendo las hojas. Todo eso luego se mide, es decir, a ver cómo de gruesa es esa raíz, cómo de larga es la raíz, cuándo aparecen las hojas, antes o después que en la tierra, cuándo aparecen, si llegan a aparecer raíces secundarias, antes o después que en la tierra. Todo ese tipo de factores son importantísimos para entender cómo sucede el desarrollo. Y finalmente, a los 6 días, esas plántulas, digamos, se almacenan para su análisis en la tierra. Esas plántulas, digamos, se matan. ¿Se matan cómo? Se matan de una forma controlada, es decir, o bien se congelan, si queremos hacer determinados tipos de análisis, o no se les inyecta, se les administra, digamos, un fijador. Es algo así parecido, es formaldehído, digamos, embalsamarlas, por llamarlo de alguna manera, es decir, porque nos entiendan los espectadores. Es decir, se trata de conservar esas plantas para luego poder estudiar las células, la estructura de las células en el microscopio de nuestro laboratorio. Entonces, esos análisis, como digo, el crecimiento no se prolonga más allá de esos 6 días, porque los análisis en la Tierra son justamente de lo que ha ocurrido durante esos 6 días de crecimiento. Con esas plantas congeladas, por ejemplo, pues analizamos la expresión de los genes, analizamos la dotación de proteínas, qué proteínas están presentes, si hay más, si hay menos, qué tipos, qué otros tipos, qué tipos sí, qué tipos no. Y sobre las plantas fijadas, las miramos al microscopio y vemos si la estructura de las células ha cambiado, si son más grandes, más pequeñas, los orgánulos subcelulares, el núcleo, en fin, los cromosomas. Todo ese tipo de componentes celulares son los que analizamos. Y ese es el tipo de estudio que realizamos. Haciendo un poco de historia,
historia próxima, en el verano del 2005 apareció en los medios de comunicación una noticia muy llamativa. Lo mismo que no hace mucho ha aparecido otra noticia, la del 2005, que los astronautas en la estación espacial habían podido cultivar plantas, lechuga, incluso habían hecho un buen aliño de una ensalada de lechuga y habían comido. Yo te preguntaría por lo menos una cuestión importante, porque cualquiera que esté viéndonos y escuchando esto diría, ¿pero las lechugas son de verdad? ¿Tienen las mismas propiedades, las mismas condiciones que las lechugas que tenemos en la tierra? Que pueden ser lechugas o podrían ser tomates. Algún tomate todavía no ha aparecido en el espacio. ¿Realmente tienen las mismas condiciones vitales, claro, eso esenciales? Eso es, digamos, la otra manera de abordar el problema. Es decir, a lo bruto. O sea, vamos a meter la semilla de la lechuga. Hombre, conocemos cómo crecen, qué cosas les viene bien a las lechugas para crecer y qué cosas les vienen mal, y vamos a proporcionarle todo aquello de luz, de temperatura, de nutrientes, de sales minerales, de todo esto, para que la lechuga crezca óptimamente. Y entonces vamos a ver si es capaz de crecer o no crecer. Y sin fijarnos en más cosas, sin fijarnos en más ciencia, digamos, en más mecanismos biológicos, vamos a ver qué pasa. Y resulta que han tenido éxito. Resulta que han tenido éxito, que efectivamente la lechuga creció y la lechuga se desarrolló. Y al final, efectivamente, los astronautas, salió en el Twitter y está en YouTube el vídeo del acontecimiento, efectivamente, le echaron un poquito de aceite de oliva, le echaron un poquito de vinagre balsámico. Ahí vemos, yo creo que estamos viendo... Exactamente, ese es el vídeo del acontecimiento, donde le están efectivamente aderezando, es un vídeo de la NASA, efectivamente, sí. Están aderezando la lechuga y sí, tuvieron el gran placer de comerse y evidentemente lo celebraron espectacularmente, porque claro, efectivamente, eso, vamos a ver, desde mi punto de vista eso ha sido muy discutido desde el punto de vista científico. En el contexto, en el conjunto de la comunidad científica internacional de biología de plantas en el espacio, ha sido enormemente discutido porque efectivamente eso no es hacer ciencia. La ciencia no se hace así. No se sabe nada de cómo... Es decir, de hecho un colega me decía, pero sí que ha sido muy arriesgado. Es decir, efectivamente la lechuga evidentemente era una lechuga terrestre, exactamente igual que las lechugas de la tierra. Y creció en las condiciones, excepto la ausencia de gravedad, pero creció con los nutrientes que se les dan a las lechugas terrestres. Y la lechuga aparentemente era exactamente igual. Pero claro, sabemos que las plantas en determinadas condiciones producen productos tóxicos. Y nadie nos podía asegurar que esa lechuga no hubiera desarrollado, por alguna razón, en ausencia de gravedad o en las condiciones del espacio, un producto tóxico. Los astronautas, en cierto modo, se arriesgaron algo a la hora de comerse esa lechuga, que ya digo, por otra parte, era una lechuga absolutamente igual, una lechuga terrestre. Y lo mismo pasó con la flor. Y lo mismo pasó con la flor, lo mismo acaba de pasar con la flor. Eso, digamos, eso es otro hito también, porque ahí afecta sobre todo al componente psicológico de las plantas, el bienestar que produce las plantas, el bienestar que produce el color, las flores, ese tipo de cosas. Eso es un valor muy apreciado por el astronauta, y entonces el hecho de poder crecer una flor, eso desde el punto de vista científico, indiscutiblemente, tiene una repercusión, y tiene una repercusión, yo la defiendo. Yo he defendido esos experimentos en el contexto de mis colegas, en el contexto de la comunidad científica, porque nos plantean, efectivamente, no son científicos, no se sabe nada de qué mecanismos biológicos han operado ahí, pero el hecho de que la planta adulta ha crecido es incontestable. Y el hecho de que la flor, que aparte de todo lo bonito que sea, es el órgano reproductivo de las plantas, eso no lo podemos soslayar, la flor es el órgano reproductivo de las plantas. Cuando una flor aparece, es que se han producido gametos masculinos y gametos femeninos, y esa planta está en condiciones de poderse reproducir. ¿Se reproducirá o no? Pero está en condiciones de poderse reproducir. Y eso sí son hechos científicos. Sí. Entonces, nuestro deber, y ahí es donde voy yo, y es el mensaje que yo acabo de transmitir la semana pasada en el contexto de una reunión científica en la Agencia Espacial Europea,
Nuestra obligación y nuestro reto como científicos es hacer frente a esa paradoja. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo que conciliar las alteraciones profundísimas a nivel celular y molecular que nosotros hemos encontrado en mecanismos vitales de la planta que comprometen el desarrollo, con el hecho incontestable de que la planta se ha desarrollado y que de la planta adulta se ha producido. Nuestra obligación en este momento y nuestro reto es conciliar y resolver esa aparente paradoja. ¿Qué sucede? Lo que sucede probablemente es que haya un mecanismo de adaptación. Javier, adaptación, y es la palabra estamos clave. al final del programa, pero yo quiero que, aunque sea muy brevemente, todo esto sirve para la vida, mejorar la vida en la Tierra, repercute positivamente en nuestra vida en la Tierra, todo este tipo de trabajos, de inquietudes, porque son muchos. Realmente podemos hablar positivamente. Indiscutiblemente, Andrés, indiscutiblemente. Bueno, hemos mencionado desde otros puntos de vista distintos del de biología de plantas y del de agricultura, evidentemente la cantidad de beneficios que está llevando a cabo la investigación espacial. Desde el punto de vista agrícola, uno de los grandes retos de la humanidad hoy día es hacer frente al cambio climático, a la agricultura sostenible en un contexto de cambio climático. Y justamente entronco con la última palabra que decía en la conversación que acabamos de tener y en el tema que estábamos tratando, la palabra adaptación. La palabra adaptación es la palabra clave en este momento para resolver el problema en biología espacial que estamos teniendo, es decir, cómo conciliar las alteraciones por un lado y el desarrollo de la planta adulta por otro. Pero la palabra adaptación es la palabra clave en la Tierra para poder seguir creciendo plantas hoy día en la Tierra en el contexto en el que estamos. La palabra adaptación a unas temperaturas crecientes, a unas sequías duraderas, a un empobrecimiento de suelos, a una salinización creciente, esa palabra adaptación. Lo que nosotros conozcamos de los mecanismos adaptativos de la planta cuando se enfrenta a condiciones ambientales adversas, y lo conoceremos allá arriba en el espacio, lo podremos utilizar para hacer más sostenible nuestra agricultura. Lo que conozcamos, por ejemplo, en el desarrollo de esos sistemas de soporte vital, en el que conocemos cómo un elemento de la pirámide nutritiva se beneficia del otro, se alimenta del anterior, consume sus desperdicios, produce cosas que son beneficiosas para el siguiente, todo eso, a la hora de desarrollar sistemas de cultivo sostenibles que sean capaces de alimentar a una población humana cada vez más creciente. Todo ese tipo de conocimientos son evidentemente importantísimos. Javier, para un mensaje último maravilloso, y yo te agradezco no solamente el mensaje, sino todos los mensajes que nos has ido dando a través de la exposición. Muchas gracias, y que yo voy a decirte que vayáis teniendo el apoyo divino para que vuestra ciencia, vuestro saber, no se quede únicamente en lo que es un racionalismo efectivo, sino algo más, un humanismo más efectivo, que es el que desea la humanidad. En eso estamos, Andrés. En eso pues muy estamos. bien. Ha sido un gran placer, encantado de haber estado hoy con todos ustedes. Pues amigos, llegamos al final del programa. Como siempre, agradecerles la atención y que continúen viéndonos, porque ya saben que estamos empeñados en dialogar con la cultura. Muchas gracias.